Hola, ¿cómo va? Aquí empezamos un nuevo programa, nuevo encuentro, nuevo episodio, como quiera llamarlo, de El Redondel Periodismo sin lados oscuros, válido en esta oportunidad entre el 2 y el 9 de marzo de 2021, durante 60 minutos en la versión completa, podcast, un poco menos en la versión en Spotify y un poquito menos en la versión en YouTube. Vamos a estar compartiendo la actualidad nacional y del mundo, haciendo un poco de periodismo, haciéndonos más preguntas que dando respuestas, porque eso es lo que nosotros consideramos que es el periodismo, repasando algunas de las muchas noticias que hay en la Argentina y en el mundo. Así que a prepararse, ya vamos a comenzar como siempre con la actualidad de nuestro país, con los temas más importantes. Y te cuento cómo podés seguirnos y escucharnos, ¿sí? Ahí empezamos. Bien, ya estamos en el primer bloque de este encuentro de El Redondel. Brevemente te recuerdo cómo podés estar en contacto con el programa. Tenemos una página, elredondel.wordpress.com. Estamos en redes sociales como @elredondel. Nos encontrás en Spotify como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Y por último, también en youtube.com/elredondel. En todas partes te suscribís, le das me gusta, nos seguís, todo lo que tengas ganas. Y para participar del programa, además de opinar, por ejemplo, si estás viéndonos en YouTube, ahí opinás abajo del video. Y si estás en las redes, por supuesto a través de las redes sociales, @elredondel en Twitter y en Instagram, @elredondelperiodismo en Facebook. Aparte de eso, nos podés enviar correo electrónico a elredondel@gmail.com. Más adelante te recuerdo las alternativas de contacto, y si te gusta el programa, el episodio, el contenido, compartilo, recomendalo, más que agradecidos desde aquí. Ahora empezamos ya con el repaso de algunos de los temas de estos días. Vamos a ver cómo está el planeta Argentina. Hace un par de semanas que no nos vemos. Sin dudas el tema coronavirus sigue siendo el tema. Hemos empezado todo el año, desde que comenzó la pandemia, cada programa, cada encuentro, hablando de el tema que en definitiva, por más que, como venimos diciendo, los medios no hablen tanto, es el tema más importante, porque 200 argentinos, 300, fallecen por día, a veces más, a veces menos, como consecuencia de la pandemia. Así que no podemos dejar de tener en valor el peso que tiene esta pandemia en las vidas y las muertes de los argentinos, por supuesto en lo económico y en otros temas de los que hemos hablado tanto. Los números en Buenos Aires y en general en la Argentina son bastante buenos en comparación con el pico que se vivió a principios de enero tras las fiestas. Nosotros estamos expectantes, lo veníamos diciendo acá en el Redondel algunas semanas atrás, de lo que pueda llegar a ocurrir con la masividad que ya estamos empezando a ver en marzo en las calles, con el sistema educativo en funcionamiento, el fin de todas las vacaciones de verano y también la posibilidad, más que lógica, de que bajen las temperaturas y esto complique el panorama. Por el momento los números no... Vamos a plantear esto: en las últimas horas 6.000 casos, no es que estamos teniendo 100, es un número importante, pero llegamos a tener 15.000 por día, es prácticamente la mitad. Hay que seguir atentos mientras avanza el plan de vacunación. Con respecto al tema de la vacunación, no estuvimos no hubo programa esa semana en la que estalló el escándalo de la vacunación en el Ministerio de Salud, esa vacunación no correcta, que le costó la cabeza al ministro, figurativamente obviamente, al ministro Ginés González García, y una de las crisis políticas más absurdas, me atrevo a decir, que podría haber tenido este gobierno y cualquier otro gobierno, el gobierno anterior o el que venga, porque era bastante imaginable la posibilidad de riesgo
de vacunas entregadas o dadas en forma irregular, ¿no? Era algo que podía llegar a ocurrir. Un par de semanas atrás acá en el programa habíamos estado hablando de el caso en Perú, del vacunagate peruano, hay un vacunagate ecuatoriano, ha habido varios casos de vacunagate en algunos estados de los Estados Unidos, en Chile, esta idea de quiénes son, como en cualquier película de terror. Nosotros hemos hecho varias comparaciones entre la pandemia y lo que fue surgiendo durante la pandemia en este año y algunas películas de catástrofe o de terror que sacan lo peor de los seres humanos, ¿no? ¿Quién pelea por la cura en esas películas apocalípticas en las que los zombies se desparraman por el planeta? Y bueno, ahí aparecen que nos centramos que los millonarios, los ricos, los poderosos, bueno, sí tienen acceso a la cura o a ciertos beneficios. Algo parecido es lo que ha ocurrido lamentablemente en muchas partes del mundo con las vacunas. Nos centramos, de hecho, en estas horas que Donald Trump y Melania se vacunaron, al menos la información que publica The New York Times, antes de dejar el gobierno, a escondidas, ¿no? Ahí aparece esta idea de si lo hago a escondidas es porque hay algo mal en esto. Y el caso de los ricos que cruzaron de México a Estados Unidos a vacunarse, o el tráfico está bien, ¿no? Comercio ilegal de vacunas, las denuncias, por ejemplo, en Brasil de que se le inyectaba aire a algunos ciudadanos para luego hacer venta ilegal de las vacunas, algo que creo que cualquiera un año atrás, cuando empezó la pandemia, podría haber imaginado que de alguna manera iba a ocurrir o podía ocurrir en cualquier parte del mundo, que era esto de que algunos se aprovecharan, ¿no?, del tener las vacunas para beneficiar a amigos, poderosos, empresarios, como ocurrió. Es una falta, bueno, está la justicia investigando, se verá si es un error legal, si hay un delito, ¿no? Y si por este delito Ginés González García y funcionarios del ministerio tienen que pagar por la comisión de delito, pero sin dudas, independientemente de que se encuentre el delito, es una falla moral, ética, imperdonable, que demuestra también esta idea del poder, ¿no? Quien ostenta el poder y entonces, bueno, un empresario amigo, un expresidente, algún funcionario que no debería haberse vacunado. Bueno, y acá otra vez, sin dudas, una crisis, yo lo analizo más desde lo político, una crisis que le cae al gobierno de Alberto Fernández, autoinfligida, no es que le cae de la nada, quiero decir que le ocurre al gobierno por no haber controlado lo que debería y podría sin dudas haber controlado, un decreto claro que dijera quiénes son los funcionarios que sí tienen que estar vacunados, es el gabinete, no es el gabinete, quiénes sí, quiénes no, en qué condiciones, qué excepciones hay, y cómo se tiene que concretar esta operatividad de la vacunación. Que aquí en la Argentina ha tenido este caso, el del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, algunos casos que tienen que ver con vacunaciones irregulares en algunos municipios, la vacunación privatizada en Ciudad de Buenos Aires, de la que también se ha hablado en estos días, el hecho de que la ciudad directamente haya acordado con varias obras sociales privadas la administración de la vacuna, lo que en definitiva, digamos, abre, ¿no?, despega esta idea de la igualdad, porque entonces si una persona cumple con cierto parámetro probablemente se vacune antes que el que queda en el que no tiene estas obras sociales, que deberán esperar a la administración pública de la vacuna. Bueno, ahí hay también algo de investigación alrededor. Bueno, todo un tema que me parece más que bien que discutamos y debatamos, que tiene que ver con el abuso de poder, ¿no? Un clásico en la historia de la humanidad, ¿no? Yo tengo poder,
yo lo ejerzo a pesar de, bueno, y en estas situaciones, ¿no? En situaciones de vida o muerte, que hacen enojar tanto a la gente y la hacen sentir tan angustiada. Un resultado o un hecho que se desencadena de del vacunatorio VIP, el vacunagate argentino, tiene que ver con las famosas bolsas mortuorias que se colgaron en la Plaza de Mayo en la última manifestación que se convocó ahora el 27 de febrero. Independientemente de qué decían los carteles, algo así como acá hay una persona que murió porque alguien tuvo acceso a esa vacuna VIP y aparecía el nombre muy grande de los que se supone se vacunaron VIP. Más allá de eso, hay un tema que acá en el Redondel venimos hablando hace mucho, que tiene que ver con cómo cambió, para los que somos mucho más grandes, cómo cambió la manera de construir o plantear la política. Hubo mucha comparación para la gente que es más joven entre estas bolsas colgando en la Casa Rosada con lo que implicó en la elección de 1983 que Herminio Iglesias, que era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, prendiera en el cierre de campaña del Partido Justicialista un ataúd con el logo, el escudo de la Unión Cívica Radical. Eso, según los analistas políticos, encuestadores, en aquel momento, llevó a que directamente el Partido Justicialista, el PJ, perdiera la elección y ganara el radicalismo. Por primera vez el radicalismo le ganaba al Partido Justicialista desde la existencia del peronismo. Eso fue en 1983. Y me parece muy interesante discutir esto, que lo venimos hablando, el tema de los mensajes o los discursos o la manera de ejercer la política desde, desde cierto discurso que es llevado al extremo, ¿no? En aquel momento, muchos años atrás, haber jugado con esto de la muerte hizo que directamente el partido mayoritario perdiera una elección. No era tolerado, no era tolerable este discurso, era un discurso que la sociedad consumía como violento. Si nosotros vemos cómo viene el mundo en general, con el resurgimiento de los extremismos, de los fascismos o nazismos, de los discursos de odio o violentos, entendemos que esto hoy en día se vea como algo hasta incluso justificado o anecdótico. Bueno, queremos causar impacto y lo logramos, pero me parece que sí, al menos acá desde el Redondel, nuestro punto de vista es hay que desarmar esta idea de que quien no piensa como yo es algo así como un enemigo. Hay como una distorsión que se ve en otros aspectos, muchas veces también en el fútbol. Hay una diferencia terrible entre adversario y enemigo. Cuando en los años 80, en Polémica en el Bar, o en un programa de la radio, había en una mesa un debate entre alguien que se identificaba como radical, peronista, liberal y de izquierda, de distintas ideologías, y hablaban y discutían y no se ponían de acuerdo. Era algo celebrado en los años 80, en la vuelta de la democracia. La diversidad de opiniones era celebrada y la gente debatía y discutía, y no había una lectura de el que no piensa como yo es un enemigo. Había una lectura de que el que no piensa como yo es un adversario. Es alguien que políticamente me gustaría ganarle, pero no había una idea de el otro tiene que ser eliminado políticamente o realmente. Creo que este es uno de los temas que hace que la política argentina esté muy deteriorada. Algo así como estamos arruinados por culpa de, y todo lo que venga de ese costado, de ese lado de la ideología, es algo, vos pensás esto, estás cancelado. La famosa política o discurso de la cancelación. Ah, vos sos liberal, de izquierda, de centro, de derecha, sos el enemigo, sos comunista, sos liberal, sos neoliberal, debes ser eliminado. Bueno, esto es un problema.
enorme, porque al otro no lo veo como adversario, lo veo como enemigo y no hay posibilidad de discutir, no hay posibilidad de escuchar qué va a decir, discutir con esto de, bueno, ¿qué opinás? Y vos arruinaste todo, ¿no? Esta idea de, bueno, vos, y ese vos muchas veces no tiene que ver, se lleva a lo cotidiano, algo así como vos que votaste a ese candidato arruinaste todo, o que pensás como ese político arruinaste todo y no sos el político ni de un lado ni del otro, no gobernaste, no tomaste decisiones. Bueno, esta idea extrema sí me parece grave, sí me parece preocupante. Y sí me parece que hay que desarmarla, y aunque haya mucha gente, periodistas, redes sociales, bots, cuentas falsas, tratando de exacerbar todo esto, ¿no? De plantear esta manera de ver la política, el deporte, la ideología, lo que sea, ¿no? Esto de o es A o es Z, y el que es A no debe existir y el que es Z no debe existir. Así se favoreció el crecimiento de los fascismos que devinieron en la Segunda Guerra Mundial en los años 30. Por eso acá en el Redondel comparamos tanto ese periodo. Hay que salir de esa trampa en la que nos quieren meter. Que bueno, por supuesto hay gente que es muy extrema, hay mucha gente que no, gracias a Dios, y que es más moderada, pero hay como una idea de volvernos hacia ese, ponernos en esos juegos, y sin dudas hay que romperlos, independientemente de lo que uno piense, porque uno puede pensar de distintas maneras, y bienvenido, mientras sea una persona respetuosa, y otra vez no crea que el otro es un enemigo a eliminar. Esto tiene que ver con el coronavirus de alguna manera, con la pandemia de alguna manera también, porque todos estos discursos muy extremos crecieron durante el último año en todo el mundo, también en el marco del malestar, el cansancio, la angustia, los problemas emocionales que el planeta ha vivido como consecuencia de la pandemia, de las medidas restrictivas, de los encierros, y esto va a seguir ocurriendo. Mucha gente que se beneficia de este mal clima. Siempre hay gente que se beneficia cuando todo está bastante enrarecido. Es interesante pensar eso también. Quienes sacan tajada de que la gente esté aterrorizada, con miedo, angustiada, y cómo a quién le puede convenir que creamos que el otro es alguien a eliminar. Así que bueno, desde acá lo que diríamos es, todo el mundo puede manifestarse, decir qué piensa, pero siempre como todo en la vida, hay formas, forma y contenido. Y a veces se puede, para opinar lo que uno quiere, utilizar formas que sean menos agresivas y bajar el nivel de agresividad. Está bueno. La gente está agresiva en la calle, cuando va a comprar algo, cuando maneja, cuando discute, agresiva en forma innecesaria, no resuelve el problema y todo se desborda. Esta agresividad social hay que pensarla, trabajarla en la escuela, en el trabajo. Bueno, es un tema preocupante. Para hablar un poquito más sobre el tema coronavirus, hay que prestar atención, luego lo hablamos un poco mejor, al crecimiento de los casos en los estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul, en Santa Catarina, que limitan con Corrientes, con Misiones, ya están en el casi 100% de saturación de camas de terapia intensiva en los hospitales. El sistema brasileño de salud es malo realmente, público y es muy pequeño, y el privado no es tampoco tan grande, pero el problema es importante, y la cepa predominante en esos estados ya es la cepa de Manaus, muy contagiosa, y el riesgo, lo que pregunto acá, el otro día lo escribí en Twitter, es qué se está pensando en la zona fronteriza entre la Argentina y Brasil para tratar de que esto no pase, porque el virus, al virus le importa poco, ¿no? Si hay un río, si quién gobierna de un lado o del otro, el virus se expande porque la gente se mueve. Así que es uno de los temas de los que nos deberíamos ocupar. Otro tema, estuvimos repasando algunos varios, son los aumentos de marzo, la situación económica, la inflación sigue muy alta y hay una etapa de aumentos en este mes que estamos comenzando, prepagas, telefonía, peajes, subtes, luz y gas,
que se descongelan las tarifas que estuvieron frenadas durante todo el año pasado con la pandemia. La apuesta del gobierno, del ministro Guzmán de Economía, es que es una apuesta que ya la vimos varias veces, que en la primer parte del año los aumentos sean fuertes, haya inflación fuerte y que luego se controle. Cuac, no estamos muy seguros de que esto vaya a ocurrir. Futurología no hacemos en este programa, no sabemos qué va a pasar, pero por lo pronto probablemente sigamos con meses de alta inflación. Y como decíamos siempre acá en el programa, más allá de que por supuesto la inflación es un problema grave, es mucho más grave la inflación cuando los salarios no la acompañan o cuando los ingresos, vamos a usar esa palabra porque la gente puede ser asalariado o no, pero si la inflación es del 30 y los salarios o los ingresos de las personas crecen el 30 o el 40, la inflación es un problema sin dudas, pero probablemente no se note, que en algunos momentos en los últimos 20 años ocurrió eso en la Argentina. La inflación era del 30, pero al año la recomposición salarial era del 30 o 35, 40, y eso lo que hacía es que el poder adquisitivo no se perdiera. Así que ese es un tema que a nosotros siempre tratamos de pensarlo, ¿no? Los precios pueden ser muy altos, pero hay que ver los ingresos. Si los precios son altos y los ingresos son todavía más altos, probablemente no lo sintamos tanto. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música en la versión podcast. Nos queda hablar del tema de la deuda externa, varios temas más para lo que sigue aquí en el Redondel. El bloque de deportes con Eduardo Fredi. En el bloque del medio te recuerdo cómo podés escucharnos y cómo estamos en contacto. Todavía nos queda un rato de El Redondel. No te vayas.